Velázquez. Antes que todo, eh, quisiera presentar mi reflexión sobre el tratamiento de los delincuentes sexuales recientes. Quiero empezar para compartir mi reflexión sobre este problema ético que genera mucha controversia en la sociedad con la siguiente pregunta: ¿cómo debemos tratar a los delincuentes sexuales recientes? Este tema es complejo porque involucra derechos humanos, justicia, seguridad pública, ante todos estos tres aspectos y demás que podemos debatir. A lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes sociedades han intentado manejar este problema de diversas maneras. En este video intentaré analizar la cuestión desde un punto de vista ético y comunitario, perdón, considerando principios como la justicia, la prevención del daño y la rehabilitación. Como primer punto, quiero tocar la siguiente pregunta: ¿por qué este es un problema ético? Bueno, se puede empezar diciendo que el abuso sexual es uno de los delitos más graves porque atenta contra la dignidad, la autonomía y el bienestar de las víctimas. Sin embargo, cuando se trata de delincuentes reincidentes, el dilema ético se vuelve aún más complicado. Surge la siguiente pregunta: ¿debemos enfocarnos en la rehabilitación o en la seguridad pública? A esto le acompaña una segunda pregunta: ¿es posible reformar a un delincuente que reincide en este tipo de delitos? Aquí se enfrentan dos principios éticos fundamentales. Por un lado está el derecho de la sociedad a protegerse y prevenir futuros crímenes, y por el otro la posibilidad de que los delincuentes tengan una segunda, ya no sería segunda, serían tercera o cuartas N oportunidades y que puedan rehabilitarse. Como segundo punto, quisiera mencionar los enfoques sobre el tratamiento de los delincuentes sexuales reincidentes. El primero sería la justicia retributiva. Este enfoque consiste y sostiene que los delincuentes deben recibir un castigo proporcional a sus crímenes. En el caso de los delincuentes sexuales reincidentes, algunos países han endurecido las penas aplicando cadenas perpetuas o medidas como la castración química para reducir la reincidencia. La justificación detrás de esto es que el castigo sirve como una forma de justicia para las víctimas y como disuasión para futuros delitos. El punto B sería la rehabilitación y reinserción. Este es otro enfoque que se basa en la idea de que las personas pueden cambiar. En algunos sistemas penitenciarios se han implementado programas de rehabilitación para delincuentes sexuales, incluyendo terapia psicológica intensiva, seguimiento médico y restricciones para evitar la reincidencia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas, de estos programas, sigue siendo debatida profundamente, ya que los índices de de reincidencia varían según el caso. Entonces, por ende, no son definitivos. El tercer punto en estos enfoques
sería, desde mi punto de vista, la protección de la comunidad y prevención. Sí, porque, bueno, desde una perspectiva ética, uno de los enfoques más importantes es la prevención. La sociedad tiene el deber de proteger a sus miembros. Estamos claros en eso. Es un axioma ético que se da por sentado. Esto especialmente a los más vulnerables, como los niños y los adolescentes. En algunos países, en algunos países se han implementado registros públicos de delincuentes sexuales, lo que permite a las comunidades estar informadas y tomar precauciones. Sin embargo, este tipo de medidas también plantea dilemas éticos sobre la privacidad y la reintegración social de quienes han cumplido una condena. Difícil de ver las cosas pues en su conjunto como blancas o negras o si se quiere rojas y verdes, o sea, dos polos completamente separados y no ver también matices entre esos dos colores, esos dos polos. Ahí es donde entra el dilema. Pasando a otro punto, me gustaría intentar responder a la pregunta de qué pienso sobre este tema. Desde mi punto de vista, la sociedad debe abordar este problema con un equilibrio entre justicia y prevención. No se puede ignorar el daño irreparable que los delitos sexuales causan a las víctimas. Eso es un hecho. Por otro lado, que las leyes deben ser estrictas para proteger a la comunidad. Sin embargo, también es importante evaluar en qué casos de rehabilitación es viable y cuando una persona representa un peligro constante para la sociedad. La ética deontológica de Kant nos dice que los seres humanos deben ser tratados con un fin en sí mismos y no como un medio. Esto significa que aunque la protección de la sociedad es prioritaria, también debemos considerar que cada persona tiene la posibilidad de cambiar. Ciertamente no es aplicable en, en su totalidad y deja mucha cabida a duda. Sin embargo, cuando se trata de reincidentes, los principios de justicia y no maleficencia deben primar sobre la idea de una segunda oportunidad. Creo que una solución viable sería una combinación de castigo proporcional, quizás, programas de prevención y rehabilitación, obviamente, y monitoreo estricto para quienes han cometido delitos sexuales graves y reincidentes. Esto también con sus matices y yo creo que debería ser estudiado incluso de manera global e individual. Pero entra también el dilema ético y económico de que esos recursos siempre son públicos y pues se requiere bastante tiempo y recursos para eso. La clave la clave y el reto sería entonces encontrar un equilibrio que garantice la seguridad sin caer, a ver cómo lo digo, sin caer en medidas extremas que no contribuyan a una sociedad más justa.
Dicho esto, el problema de los delincuentes sexuales reincidentes es uno de los dilemas más difíciles que enfrenta la sociedad. No hay, diría que no hay respuesta única, pero es esencial considerar la protección de las víctimas ante todo. La posibilidad de rehabilitación y la prevención de futuros crímenes es otra cosa que hay que prestarle mucha atención y darle mucha prioridad. Las leyes deben ser firmes y aplicables, pero también en la medida de lo posible humanas. De esta manera podríamos intentar garantizar que las decisiones tomadas no solo castiguen, sino que también busquen evitar que más personas sufran estos delitos. Gracias por escuchar mi reflexión. Espero que este video ayude a generar un poco más de discusión sobre este tema tan, tan, tan importante. Muchísimas gracias.